Listo. Voy a compartirles lo que tengo en mi pantalla. Bueno, primero que todo, les recuerdo que en física estamos viendo todo lo que tiene que ver con el sistema de fuerzas. Eh, en la última clase estuvimos viendo la tercera ley de Newton. El día de hoy vamos a ver algo que se llama estática, algo que se llama fuerzas, pero vistas como peso, como trabajo, como fuerza, como tensiones, como una tensión. Eh, entonces, las tensiones son un tipo de fuerza que se ejerce en un sistema, eh, digamos, un sistema de varias fuerzas, de varias tensiones. Normalmente, ¿cómo podemos ver estas tensiones? Entonces voy a dar varios ejemplos. Entonces, uno de esos ejemplos puede ser cuando hay una lámpara colgada, cuando colgamos un cuadro de una cuerda, los columpios, eh, un puente, un puente colgante, obviamente. Eh, También podemos ver, digamos, eh, cuando un carro se vara, y un carro empuja al otro por medio de una cuerda. Esa cuerda genera una tensión. eh, cuando uno cuelga, cuando uno se sienta en un columpio y ese columpio empieza a generar las cuerdas del columpio una tensión. En un puente colgante, todo lo que está amarrado del puente que está en caída por su peso, eso también genera una tensión. La lámpara que está colgando en el techo y, y y cuelga por medio de la gravedad, también genera una tensión el soporte de la lámpara. Entonces, esos son ejemplos que podemos ver de tensiones. Entonces, el tema de hoy es vamos a mirar cómo es que se realiza el diagrama de fuerzas, cómo es que se genera esa fuerza, esa tensión, cómo la podemos hallar y cuáles son los pasos, digamos, el diagrama de pasos que hay que utilizar para hallar cada una de las tensiones y de las fuerzas que genera una masa colgando, y esa masa por medio de la gravedad genera un peso, un trabajo. Entonces, eh, vamos a arrancar. En la pantalla les estoy mostrando un diagrama de fuerzas. Les voy a comentar mis diagramas que les estoy mostrando acá en la pantalla. Y ahorita en el tablerito que yo tengo vamos a solucionarlo. Le vamos a dar solución paso a paso para que ustedes identifiquen realmente cómo es que se debe hallar este sistema de fuerzas. Este sistema de fuerzas, ¿listo? Entonces lo primero que tenemos es que como les venía diciendo, esto es un diagrama de fuerzas. Entonces aquí tenemos dos cuerdas que están colgando y ambas cuerdas están sujetas de un extremo, y en esa unión de esos extremos hay una otra cuerda donde está sujeta una masa, y esa masa por medio de la gravedad se convierte en peso, y esa fuerza genera una fuerza hacia el piso.
Como yo les venía diciendo, eh, como estamos hablando de objetos que están suspendidos. Esa masa genera una fuerza que se llama peso por medio de su trabajo. Entonces, esa fuerza, esa fuerza la vamos a ver como W, que significa trabajo. Entonces, ese trabajo que genera la tensión y, y la masa hacia el piso es igual a la masa que está suspendida por la gravedad. Ya no hablamos aquí de aceleración como en la segunda y en la tercera ley de Newton, que era fuerza es igual a masa por la gravedad, sino que esa fuerza ya no va a ser, eh, ya esa fuerza va a ser reconocida como un trabajo por medio de su peso. Entonces, esa fuerza es el trabajo, que es igual a la masa por la gravedad. Ya no aceleración. ¿Por qué no aceleración? Porque el cuerpo no se va a mover en el eje horizontal, generando un movimiento, sino que está suspendido generando un movimiento hacia el piso. Por eso ese movimiento y esa fuerza que nos tira, que nos jala al centro de la Tierra se llama gravedad. Entonces, la fuerza de las tensiones la vamos a ver como trabajo es igual a la masa por la gravedad. Ya aquí ya no vamos a hablar de la aceleración, sino vamos a hablar de la gravedad. Entonces, según este diagrama que yo les pongo acá, este ejemplo, tenemos varias cosas. Tenemos dos cuerdas que están sujetas y que generan, cada una genera una tensión. Una tensión que es producida por el peso del objeto, por la masa, pero también por su ángulo, por el ángulo que está, digamos, eh, suspendida al diagrama, y que ese peso genera a la tensión de esa cuerda. Entonces tenemos que la tensión número 3 tiene un ángulo de incidencia, la tensión número 2 también tiene un ángulo de incidencia, y estas dos tensiones, estas dos cuerdas están sujetas de otra cuerda que también va a generar una tensión, que va a ser la tensión número 1. Y estas tensiones son producidas por una masa, una masa, una masa. Entonces aquí tenemos que hacer varias cosas. La primera, generarle un diagrama de fuerzas en un plano cartesiano a la masa, a la masa. Entonces generamos el diagrama de fuerzas, que es el que tengo acá. Entonces, si tenemos la masa, tenemos que el peso va a generar una fuerza por medio de trabajo hacia el piso. Esa es la flecha que va aquí en el diagrama de fuerzas, que va hacia abajo. Esa sería la tensión número 1. O tensión número 1 vista como peso y trabajo. Entonces la vamos a nombrar W. Entonces esta fuerza, que es W, va hacia el piso. Y también tenemos que esta masa está sujeta de una cuerda que va hacia arriba. La tensión es producida hacia arriba. Entonces tenemos una primera tensión que va en el eje positivo de la Y. Entonces esta tensión va con la flecha hacia arriba. Y el peso, que sería el W, va hacia abajo. Va hacia abajo. Entonces aquí tenemos dos. Para la tensión número 1 tenemos un primer diagrama. Ese primer diagrama sería el peso vista como trabajo, que va hacia abajo en el eje negativo de las Y, y tenemos una tensión que va hacia arriba en el eje positivo de las Y. Entonces, para poder hallar aquí esta fuerza que tenemos acá, estas fuerzas que tenemos acá, entonces eh, tenemos que, como es un diagrama que está suspendido, el peso está suspendido, no está en movimiento. Como no está en movimiento esta masa, sino está únicamente suspendida, eh, la sumatoria de las fuerzas, porque está digamos, en reposo, digámoslo de cierta manera, el diagrama de fuerzas para la masa va a ser igual a cero. El diagrama de fuerzas en Y, porque la masa está quieta, está suspendida.
Entonces tenemos aquí que la sumatoria de fuerzas en Y para la tensión número 1, para la primera fuerza, es igual a 0. Entonces tenemos que este diagrama de fuerzas las tenemos en Y. Este diagrama de fuerzas las tenemos en Y. Entonces, como las tenemos en Y, vamos a hacer la sumatoria de estas dos fuerzas. Entonces, como hicimos el diagrama de fuerzas, la tensión de la cuerda está en el eje positivo. Eso quiere decir que T1 es positivo. Y le vamos a restar el trabajo, el peso, que está en el eje negativo de la Y. Entonces tendríamos que T1 menos W es igual a 0. Entonces aquí tenemos varias cosas. Tenemos el peso de la masa, la unidad de medida de la masa, que van a ser 50 kilogramos. Tenemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, pero aquí la fuerza está vista como trabajo. Y tenemos los dos ángulos de incidencia de cada una de las dos tensiones que están sujetas al techo. Uno es de 25 grados, que es PATE 2, y la otra es de 60 grados, que sería PATE 3. Entonces aquí tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y para el primer diagrama es igual a T1 menos el trabajo igual a 0. Este trabajo está restando, entonces lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces quedaría T1 igual a W. Pero W ya sabemos que es una fuerza y que está, representada como masa por gravedad. Entonces tendríamos que W es igual a la masa por la gravedad. Y aquí lo que únicamente que hacemos es hacer la multiplicación pertinente cuando reemplacemos con los valores que tenemos. Entonces la masa, que es 50 kilogramos, y la gravedad. La gravedad es una constante. La gravedad va a ser la misma en cualquier parte de este mundo. En cualquier parte vamos a tener la misma gravedad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que la gravedad va a tener las mismas unidades en cualquier ejercicio. Va a ser la misma. Y es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces la gravedad siempre va a ser esa. 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ya teniendo en cuenta que la gravedad es la misma en cualquier parte de la Tierra, porque es la misma fuerza que nos jala al centro de la Tierra, aquí ya podemos reemplazar. Tenemos la masa y tenemos la gravedad. Entonces la masa es de 50 kilogramos y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí hacemos esta multiplicación pertinente, que sería 50 por 9.8. Eso en la calculadora nos bota 940. Según la segunda y la tercera ley de Newton, la fuerza es igual a kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí en esta multiplicación, también tenemos kilogramo, tenemos metro y también tenemos segundos al cuadrado. Eso quiere decir que esta multiplicación es una fuerza. Y como es una fuerza, la podemos representar como Newton. Entonces, 50 por 9.8 sería 490 Newton. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que estamos hablando de estática, de tensiones? ¿Alguna pregunta, muchachos? También estoy pendiente aquí del chat, por si me están haciendo preguntas por el chat. Bueno, parece que no. Entonces voy a continuar. Después de ya haber generado este diagrama, vamos a generar un segundo diagrama que va a ser a partir de la unión de las tres tensiones. Entonces aquí en el centro de estas tres tensiones vamos a generar un plano cartesiano que nos muestre, que nos identifique cuáles son las tensiones y cómo es que se está comportando cada tensión, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para eso, vamos a realizar el diagrama acá. Entonces, aquí yo les tengo esta foto. Por favor, mírenla. Aquí yo tengo el diagrama ya en las tres tensiones. Entonces, el centro va en el plano cartesiano.
Y aquí nos van a arrojar dos triángulos. Nos van a arrojar dos triángulos. Entonces van a observar este diagrama y de aquí para adelante lo voy a explicar en el tablero. Entonces aquí lo voy a explicar. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a habilitar mi cámara. Voy a listar aquí mis marcadores. Voy a traer un borrador. Listo, entonces voy a utilizar aquí mi tablerito. Y voy a explicar exactamente qué fue lo que hice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer el dibujo de las fuerzas, de las tensiones. Entonces, teníamos algo así. Teníamos un techo. Teníamos dos cuerdas que están suspendidas. Esta tiene un ángulo de incidencia y este tiene otro ángulo de incidencia. El ángulo de aquí lo vamos a llamar teta y el ángulo de aquí lo vamos a llamar alfa. Teta es de 60 grados y alfa es de 25 grados. Listo, esto es lo primero que hay que hacer. De 25 grados. Tenemos que a partir de estas dos tensiones, entonces aquí tenemos tensión número 3 y aquí tenemos la tensión número 2. Y que a partir de estas dos cuerdas que están sujetas de un punto, también está suspendida otra cuerda que tiene una masa. Esto es lo que lo que estoy hablando. Tiene una masa. Tiene una masa. Esa masa es de 50 kilogramos. Sabemos que hay una gravedad que va hacia el piso. Y esa gravedad es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Es una unidad. Esta es la misma para toda la Tierra. En todo el mundo es la misma gravedad. Entonces tenemos este diagrama. ¿Listo? Este es el ejercicio. ¿Qué nos están pidiendo en el ejercicio? Nos están pidiendo hallar la tensión número 1, hallar la tensión número 2 y hallar la tensión número 3. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Saber cuál es la fuerza de tensión que tiene cada cuerda. Y cuál es la fuerza que está ejerciendo la masa hacia el piso. Eso es lo que nos está preguntando aquí el diagrama. Sabemos que la fuerza, porque estamos hablando de gravedad, esto es la gravedad. La gravedad. Sabemos que el cuerpo, como está suspendido, esta fuerza la vamos a ver como W. W, que sería el trabajo que está ejerciendo las cuerdas, resistiendo la masa. Esto es lo que vamos a hallar hoy. Sabemos que W por ser fuerza sería masa por aceleración, pero aquí la aceleración, como estamos hablando del peso, de suspender un objeto, estamos hablando de la gravedad, entonces sería masa por la gravedad. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta del ejercicio de hoy. ¿Listo? Esto se llama tensiones. Entonces yo les decía que teníamos que generar un diagrama de fuerzas. Entonces el primer diagrama de fuerzas que hicimos fue el que va acá. Y decíamos que la tensión estaba generando la fuerza hacia arriba.
y que la masa estaba generando una fuerza hacia abajo. Esa era la primera tensión. Y decíamos que en este diagrama, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque el cuerpo está suspendido. Porque el cuerpo se está suspendido. Y la sumatoria de fuerzas, y esta sumatoria de fuerzas, aunque está suspendida, entonces tendríamos la tensión número 1 está en el eje positivo. Entonces eso quiere decir que va acá positivo. Menos el peso que va en el eje negativo. Entonces menos W igual a 0. Esto es lo que estamos dándole respuesta. Entonces ya tenemos acá esto. Pero también sabemos que W, entonces tendríamos que estar restando, lo vamos a pasar a sumar. Entonces tendríamos T1 es igual a W. Pero W, estábamos diciendo que W es lo mismo que decir a la masa por la gravedad. ¿Listo? Eso es lo que estábamos diciendo en este momento. Masa por gravedad. Entonces esto es igual a la masa, que era 50. Y por la gravedad, que es 9.8. ¿Eso cuánto nos dio? 490 newtons. Esto que acabo de hacer acá fue lo que les estaba hablando en la explicación del ejercicio. Eso fue exactamente fue lo que yo hice ahorita. ¿Listo? Esto fue el primer diagrama. Entonces vamos a poner aquí la tensión número 1, porque ya la hallamos. Entonces la vamos a poner acá arriba. Tensión 1, 490. 490 newtons. Esa es la tensión número 1. Entonces la puse acá arriba, vean. Tensión 1, 490 newtons. Ya hallamos la primera tensión, es decir, hallamos esta. Entonces ahora, como ya hallamos esta tensión, nos vamos a centrar en el diagrama de arriba. Entonces, para el diagrama de arriba, tenemos esto. Entonces tenemos este diagrama, aquí tenemos la tensión número 1. Abajo tenemos el peso. Entonces tenemos la tensión número 1, eso quiere decir que el diagrama lo tenemos que hacer acá. ¿Listo? Esto fue lo que estábamos haciendo. Entonces aquí decíamos que la masa estaba generando la tensión una hacia arriba. Para la masa. Pero para las tensiones, esta tensión no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia abajo. Eso es muy parecido a la tercera ley de Newton. Es la misma fuerza que se genera, es la misma fuerza, pero en sentido contrario. Eso quiere decir que la tensión que generaba hacia arriba va a ser la misma que va a generar hacia abajo. Eso quiere decir que para el segundo diagrama de fuerzas, la tensión con respecto a las cuerdas, esta tensión va hacia abajo. Tenemos una tensión que va hacia allá. Y tenemos otra tensión que va hacia allá. Este ángulo es el mismo que se genera acá. Y este ángulo es el mismo que se genera acá. Entonces aquí tenemos un espacio y aquí tenemos un espacio. Entonces aquí tenemos un espacio en Y. Y acá abajo tenemos un espacio en X. Aquí tenemos un espacio en X. Y aquí tenemos un espacio en Y. Esto es lo que tenemos que tener claro. Esto es lo que tenemos que tener claro para empezar a identificar las tensiones en un diagrama de fuerzas. Esto es lo que hay que tener claro. ¿Cómo es que una tensión tiene una tensión en X y tiene una tensión en Y? Lo mismo la acá, tiene una tensión en X y tiene una tensión en Y. Y esta, por estar suspendida únicamente en una tensión, eso quiere decir que esta tensión está únicamente en Y. Esta solo está en Y.
Entonces, para este diagrama de fuerzas, lo primero que vamos a hacer, entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir esto en dos. Vamos a coger este triángulo, lo vamos a poner acá, véalo. El triángulo que nos dio acá, este triangulito. Y este triangulito lo vamos a poner acá. Esto es lo que, hasta ahora lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Después de ya tener eso, entonces le vamos a decir que aquí hay una tensión 3 en Y. Aquí esto es una tensión en 3. Esta es la tensión 3, que sería esta flecha. Esta que está acá sería esta misma, que sería la tensión 3. Y abajo tenemos una tensión 3 en X. Eso para este triángulo. Para el otro triángulo. Entonces, para este triángulo tendríamos, esto sería una tensión 2. Esto sería una tensión 2 en Y. Y esto tendría una tensión 2 en X. Obviamente, aquí esto tiene un ángulo y acá este tiene un ángulo. Este lo llamamos ángulo teta y este lo llamamos ángulo A. Entonces ya tenemos esto acá. Ya tenemos estos dos diagramas. Tenemos los dos triángulos que se generan en cada una de las tensiones. Los ubicamos aquí al lado. Y ahora vamos a recordar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Entonces, según las razones trigonométricas, para trabajar ángulos, cuando este ángulo es de 90 grados, estos dos angulitos que están aquí de 90 grados, se pueden hallar por razones trigonométricas. Es decir, que aquí podemos poner el del seno y podemos poner el del coseno. Entonces, seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, sabiendo esas dos razones trigonométricas, podemos generar unas ecuaciones para hallar T1, T2 y T3. T1 ya lo hallamos por la segunda ley de Newton, que era fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como estamos hablando de objetos suspendidos, estamos hablando de trabajo como peso igual a la masa por la gravedad, porque son objetos suspendidos. Entonces, para hallar T1, T2 y T3, vamos a utilizar estas razones trigonométricas. Entonces tenemos la del seno y tenemos la del coseno. Entonces vamos a hallar la del seno para el diagrama de fuerzas de T3. Entonces tendríamos, borremos esto acá. Entonces tendríamos seno, ¿de cuál ángulo? De ángulo teta. Entonces seno de teta es igual, decíamos que el seno es cateto opuesto, entonces el opuesto del ángulo sería este de acá, que sería T3 en Y, dividido la hipotenusa, y sabemos que la hipotenusa siempre va a ser la diagonal, es decir, T3. Listo, ya hallamos seno, ahora coseno. Coseno de teta es igual. Entonces el coseno decía que era el cateto adyacente, el cateto adyacente es este. Entonces sería T3 en X dividido la hipotenusa, que es T3, dividido T3. Entonces, aquí ya tenemos las primeras dos ecuaciones. Ya tenemos T3 en ambas y tenemos T3 en X y T3 en Y. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer para el otro triángulo. Entonces, el otro triángulo tendríamos seno, ¿de cuál ángulo? Alfa, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto sería este acá, T2 en Y. Dividido la hipotenusa es la diagonal, T2. Ahora el coseno de alfa.
es igual al cateto adyacente, que es este, que sería T2 en X, divida la hipotenusa, que sería T2, que es la diagonal. Entonces ya tenemos, vea, ya tenemos 4 ecuaciones para empezar a despejar y empezar a hallar T3 y T2. ¿Listo? Entonces, teniendo estas ecuaciones, ya nos podemos concentrar en despejar. Es decir, todo esto ya no lo necesitamos. Todo esto que les estoy mostrando, yo se los publiqué allá en un archivo, que era el que les estaba compartiendo. Entonces, eso lo tienen allá. Entonces, borremos esto acá. Vamos a poner aquí arriba a T1, que ya lo hallamos. Entonces, T1 es igual a 490 newtons. Listo, ya tenemos ahí T. Listo, ahora ¿qué podemos hacer? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a despejar. Para este ángulo vamos a despejar T3 en Y y para este T2 en Y. ¿Listo? Lo tenemos que despejar. Vamos a despejarlo. Vamos a despejar T3 en X y T3 en Y. Y 3,2 en X y 3,2 en Y. Entonces, póngale cuidado. Vamos a empezar con este que está acá. Con este que está acá. Esto que está aquí está dividiendo. Lo mismo acá. Eso quiere decir que T3 lo tengo que pasar aquí a multiplicar. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, quedaría T3 por seno de teta es igual a T3 en Y. Despejamos esta. Vea cómo quedó. Quedó T3 por seno de teta igual a T3 en Y, que era lo que tenemos acá, porque este está dividiendo, lo pasé a multiplicar. Lo mismo voy a hacer con este. Este está dividiendo, lo voy a pasar acá a multiplicar. Entonces quedaría T3 por el coseno, perdón, por el coseno de teta igual a T3 en X. Entonces despejé estas dos ecuaciones, despejé T3 acá arriba. ¿Listo? Ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con el T2. Entonces, T2, ambos están dividiendo. Ambos están dividiendo. Eso quiere decir que los tengo que pasar a multiplicar. Entonces, cojo este T2 y lo paso a multiplicar. Entonces, ¿qué haría? T2 por el seno de alfa. T2 por seno de alfa es igual a T2 en Y. Y tenemos que T2 por el coseno de alfa es igual a T2 en X. Entonces, aquí lo que hice fue despejar. Despejé T3 en X y T3 en Y y T2 en X y T2 en Y. ¿A partir de cuáles de estas ecuaciones que nos salieron? Despejé T3 en X, T3 en Y, T2 en X, T2 en Y. Aquí los despejé y arriba ya los tenemos. Entonces, como ya los tenemos, ya podemos borrar esto de acá, porque ya despejamos. Entonces, aquí tenemos que ver algo claro. Entonces, ya cuando tenemos despejado, lo primero que vamos a hacer acá es la sumatoria de fuerzas en X. Como estamos hablando de objetos suspendidos, es igual a 0. ¿Listo? Y entonces vamos a ver algo chévere. Entonces, les voy a mostrar aquí algo. Aquí. Acá, vean. Entonces aquí tenemos que T3 en Y está en el eje positivo, ¿vea? En el eje positivo de la Y, de aquí para arriba todo es positivo, entonces está el T2 en Y es positivo y T3 en Y también es positivo, ambos son positivos. Eso quiere decir que cuando ahorita despejamos T2 en Y,
y T3 en Y, ambos van a ir en el lado positivo. O sea, ambos son positivos. Si vemos las X, vemos a las X, T3 en X, este que está acá, está en el eje, este que está acá, este que está acá, T3 en X está negativo, está en el eje negativo. Es decir, que ahorita cuando lo pongamos allá está en el eje negativo. Y T2 en X está en el eje positivo. Es decir, que en todo este diagrama, bueno, y T1 está en el eje negativo, para este diagrama, ¿no? Para este. Está en el negativo. Eso quiere decir que T3 en X es negativo y T1 está negativo. De resto, todos están positivos. ¿Listo? De resto, todos están positivos. Entonces, para eso, vamos a hacer algo acá. Entonces decíamos, para la sumatoria de fuerzas en X, entonces hagamos acá un diagrama rápido para no confundirnos. Lo vamos a hacer acá, vean. Aquí tenemos una, aquí otra, aquí es T3, aquí es T2. Este sería T3 en Y, T3 en X, T2 en X, T2 en Y, y este sería T1. Entonces dice que la sumatoria de fuerzas en X, entonces, T3 en X está negativo, vea, está en el eje negativo. Entonces, como está en el eje negativo, aquí T3 en X, ya T3 en X, iría negativo, entonces menos T3 en X. Pero T2 está en el lado positivo, vea, está ya en el lado positivo, entonces va a ir acá. T2 en X menos T3 en X es igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Eso fue lo que acabé yo de hacer. Este está restando, entonces lo paso acá a sumar. Entonces tengo que T2 en X es igual a T3 en X. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto, lo voy a subir aquí arriba. Entonces tenemos que T2 en X es igual a T3 en X. Y ya lo tenemos acá. Entonces vamos aquí a hacer una cuestión. Este X está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces tenemos que T2 es igual a T3 en X dividido T2. Dividido X, es la cuestión. Entonces eso, al ubicarlo, tendríamos. Entonces vamos a quitar esto. Esto todavía no. Lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Entonces, T3 en X. Entonces T3 en X sería este. Entonces T3 en X dice que es T3 por el coseno de teta. Y T2 en X, que sería este, que está acá, vean, T2 en X, sería T2 por el coseno de alfa. Entonces ahora sí vamos a despejar, el coseno de alfa está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces tendríamos T2 es igual a T3 por el coseno de teta dividido coseno de alfa. Ahora sí. Y ya tenemos despejado T2. Ya tendríamos despejado acá T2. Ya tenemos la primera ecuación. Entonces aquí les voy a mostrar. Se los voy a acercar para que vean el proceso que yo acabé de hacer. A ver. Creo que ahí ya se ve todo. Eso fue lo que yo acabé de hacer. Listo. A partir de esto, ya podemos reemplazar esta fórmula que acabamos de hallar. Entonces, para reemplazar esa fórmula, la vamos a reemplazar aquí arriba. Entonces, la vamos a reemplazar. Entonces, tendríamos T2 es igual
a T3, que no sabemos, todavía no la hemos hallado, T3 por el coseno de teta. Entonces, por el coseno de teta. Pero teta equivale a 60 grados. Entonces, el coseno de 60. Dividido el coseno de alfa, y alfa es 25. Entonces, por el coseno de 25. Entonces, eso fue lo que yo acabé de hacer. Estoy reemplazando los valores que yo conozco hasta el momento. Entonces, aquí tenemos que T2 es igual a T3 porque no la hemos hallado. El coseno de 60 es 0.5 y el coseno de 25 es 0.9. Teniendo eso, 0.5 dividido 0.9, eso da T3 0.55. $0.55. Eso quiere decir que tenemos que T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces ya tenemos aquí algo, otra formulita, vean. Esta que tenemos acá. Esta que acabamos de hallar. T2 es igual a T3 por 0.55. Eso quiere decir que la voy a poner aquí al lado de T1. Entonces tenemos que T2 es igual a T3 por 0.55. Eso ya tenemos una segunda ecuación que ahorita necesitamos reemplazar. Entonces ya tenemos esa que está aquí. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X, nos salió esta ecuación. Ahora no la puedo mostrar. Esta de acá. T2 es igual a T3 por 0.55, que fue lo que nos acabó de salir. Eso quiere decir que ahora tenemos que hacer el diagrama de la sumatoria de fuerzas, pero en Y. Es igual a 0, porque estamos hablando de elementos suspendidos. Entonces, según esto, tenemos que T3 en Y es positivo, ¿vean? Y T2 en Y también es positivo. Pero T1 sí está en el eje negativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que T3 en Y menos T2 en Y menos, digo más, porque están sumando, están en el eje positivo, perdón, pero la tensión 1 sí está en el eje negativo. Entonces, T1. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y tendríamos T3 en Y es positivo. Entonces, veámoslo acá. T3 es positivo, vean, está en el eje positivo. T2 en Y más T2 en Y, que está también en el eje positivo, acá, en el eje positivo. Menos T1, porque sí está en el eje negativo. Entonces tendríamos una ecuación que sería T3Y más T2Y menos 1 igual a 0. Igual a 0. Entonces, a partir de eso, vamos a reemplazar y vamos a hallar unos valores. Entonces tendríamos, vamos a pasar acá, T3 en Y más T2 en Y. Este T1 está restando, lo voy a pasar a sumar, entonces queda igual a T1. Eso es lo que acabé de hacer. Si en el anterior despejamos T2, porque aquí hallamos en X, despejamos T2, vea, tenemos que T2 es igual a T3 por 0.55, es decir, que en el eje X despejamos T2, para el eje Y vamos a despejar T3, entonces vamos a despejar, este está sumando, lo voy a pasar allá a restar, entonces T3 en Y es igual a T1 menos T2 en Y. Y vamos a reemplazar, entonces, T3 en Y, entonces T3 en Y es esta. Entonces la vamos a poner acá, entonces tendríamos T3 por el seno de teta es igual a T1, que está normal, menos T2 en Y, que sería este de acá arriba. Entonces tendríamos menos T2 por el seno de alfa.
Entonces ya teniendo esto, ya empezamos a reemplazar. Acá lo que hice fue ubicar los valores que habíamos ya despejado antes y ponerlos en la ecuación. Entonces, tendríamos T3 por el seno de teta, pero teta equivale a 60. Entonces, de 60. Igual, T1. T1 es 490 newton. Entonces, 490 menos T2 por seno de teta. Entonces, pero T2 ya la hallamos. T2 nos dio T3 por 0.55. Entonces voy a coger lo que valía T2 y lo voy a ubicar acá dentro de un paréntesis. Entonces tenemos acá 490, abro paréntesis porque aquí tenemos que T2, vea, T2, pero T2 equivale a T3 por 0.55. Y esto está multiplicando por seno de alfa. Y alfa vale 25. Entonces eso quiere decir que sería T30 por el seno de 25. Eso fue lo que yo acabé de hacer. Entonces vamos a hacer aquí unas cosas. Entonces, T3, el seno de 60. El seno de 60 es 0.8 o 0.86. Es igual a 490 menos T3 por 0.55 por seno de 25. Y el seno de 25 es 0.42. Listo, ahí vamos hallando ya cositas. Entonces, T3 por 0.86 es igual a 490 menos 0.55 por 0.42, eso da T3 0.233. Listo, multipliqué 0.55 por 0.42 para que me dé 0.33. Hasta ahí no he hecho nada extraño. Entonces, lo que sí voy a hacer en este preciso momento es que, si ustedes se dan cuenta, aquí dice T3 y acá dice T3. Entonces, como en ambos lados dice T3, eso quiere decir que yo puedo pasar todos los T3 a este lado. Eso quiere decir que si este estaba restando, lo voy a pasar aquí a sumar. Entonces nos quedaría T3 0.86 más, porque este estaba restando más, T3 por 0.233 igual a 490. Eso fue lo que yo acabé de hacer. ¿Listo? Entonces aquí les voy a acercar para que ustedes lo puedan ver. Listo, después de eso, entonces voy a borrar esto que ya no lo necesitamos. Solo necesitamos la de abajo, que fue la última que quedó despejada. La voy a poner aquí arriba para seguirla viendo. Entonces tenemos T3 por 0.86 más T3 por 0.233 igual a 490. Esto fue lo que nos dio. Eso fue lo que nos dio. Entonces, a partir de esto, vamos a sumar estos dos. Entonces, vamos a sumar, ¿qué haría? T3, 0.86 más 2.33, eso da 1.099. Estoy sumando 0.86 más 0.33, 233, igual a 490. Esto está multiplicando. Lo voy a pasar a dividir. Entonces tenemos que T3 es igual a 490 dividido 1.099. Y 490 dividido 1.099, eso nos da 445.8 Newton, porque estamos hablando de fuerza.
Entonces ya tenemos a qué equivale T3, vea. Acá lo tenemos. Entonces lo vamos a poner acá arriba. Entonces ya podemos borrar todo esto. Y esto ya no lo necesitamos. Lo mismo esto, lo mismo esto. Entonces, tenemos aquí, ya hallamos T3, entonces aquí tenemos T3 es igual, ya lo tenemos, 445 newton. Ya lo hallamos. Entonces ya tenemos, aquí ya tenemos T1, que es 490, que fue lo que hallamos. T3, que es 445, que fue el que acabamos de hacer. Pero T2 no lo hemos hallado completamente. T2 tenemos que T2 es igual a T3 por 0.55. Eso quiere decir que yo pongo acá T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces yo lo que hago es reemplazar T3 acá. Entonces tendría que T2 es igual a T3, pero T3 es 445 por 0.55. Eso quiere decir que T2 es igual, esta multiplicación da 246.1 newton. Eso quiere decir que ya hallamos T2. Entonces de esta manera hallamos T3 tenemos T1 y acabamos de hallar T2. Entonces tenemos T1, T2, T3 y tenemos el trabajo. ¿Cuánto fue que nos dio el trabajo? Como es la misma tensión de abajo hacia arriba, según la tercera ley de Newton, es decir, que el trabajo, el peso de la masa relacionado a trabajo es la misma tensión 1. Eso quiere decir que T1 es igual a W. Y ya tendríamos todas. Tendríamos T1, T3, T2 y T1 como trabajo. Y esta es la forma en la que hallamos esas tensiones. Entonces aquí se las dejo para que puedan mirar. Aquí. Vamos a separar un poquito para que quepa todo el tablero. A ver, creo que ahí. Ahí. Bueno, esa es la manera de cómo se hallan las tensiones. Espero que me hayan entendido el proceso de cómo hallar las tensiones. Para este tema no dejé ejercicio, no dejé tarea para este, no dejé para este ejercicio. Lo importante es que sepan cómo es que se trabaja, digamos, todo el diagrama de fuerzas y cuál es el proceso que se necesita para poder hallar. ¿Listo? Eso es la tensión número 13, la sesión número 13. Para la sesión número 14 vamos a hablar algo que se llama fuerza gravitacional. Entonces aquí les voy a compartir otra vez mi pantalla. ¿Alguna pregunta de todo lo que tiene que ver con fuerzas, muchachos? Mientras comparto pantalla para que me hagan las preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no hay preguntas, entonces puedo hacer quiz. ¿Puedo hacer una evaluación así rápida? Parece que todo quedó entendido, eso quiere decir que sí puedo hacer evaluación. Bueno, parece que nadie quiere hablar, todos están como calladitos. Bueno, entonces siendo así, al final de la clase hago un quiz. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar en mi pantalla, les voy a mostrar fuerza gravitacional. Entonces aquí está todo el proceso que acabamos de hacer en el tablero. Aquí está todo, por si quieren revisar los apuntes, aquí está. Bueno, ley gravitacional. Entre cuerpos, digamos,
que están por fuera de la Tierra, que están en el ambiente, en el universo, y esos cuerpos también están suspendidos en el espacio. Y ese espacio genera una fuerza entre planetas, entre estrellas, entre cuerpos celestes. También puede ser con una fuerza generada con satélites. Entonces puede ser Tierra con satélites, satélite con el Sol con la Tierra con la Luna, el Sol con la Luna, Júpiter con Neptuno. Bueno, entre planetas, entre cuerpos celestes. Entonces, esa fuerza que se genera entre dos masas, eh, tienden a unirse, tienden a jalarse una contra la otra. Entonces, como tienden a unirse, hay una fuerza gravitacional. En la Tierra la llamábamos como gravedad. La llamábamos como gravedad. Como estamos hablando de cuerpos que están por fuera de la Tierra, la vamos a llamar ya no gravedad, sino la vamos a llamar fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional es una constante, y esa constante es la que yo les tengo acá, la G mayúscula, que es 0.673 por 10 a la 11 Newton por metro cuadrado sobre gravedad al cuadrado. Esas son como las unidades. Tiene Newton porque es una fuerza, tiene una masa, pues porque los cuerpos tienen una masa, y tiene una gravedad porque pues tiene una fuerza que jala una contra la otra. Una fuerza contra la otra. Entonces, esas cuestiones de la fuerza gravitacional están atadas a esta constante gravitacional. Esa constante gravitacional es la misma para todos los ejercicios que ustedes hagan con cuerpos gravitacionales, con cuerpos que están por fuera de la Tierra. Es la misma constante. Así como en el ejercicio anterior yo decía que la gravedad era la misma en todas las partes de la Tierra, y era 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la fuerza gravitacional también es la misma para todos los cuerpos celestes que están afuera de la Tierra. Eso quiere decir que es una constante que es de 6.673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre gravedad al cuadrado. Estos ejercicios son muy sencillos. ¿Por qué son sencillos? Porque pues cada cuerpo tiene una masa. Entonces hay una masa 1, una masa 2. O sea, aquí siempre en todos los ejercicios se les va a dar masa 1 con masa 2. Y esas dos masas están separadas por una distancia a la cual denominaremos R. R es la distancia. Entonces están separados por una distancia. Entonces tenemos acá una distancia de 0.5 metros. ¿Sí? Estas unidades, estas masas las estoy dando yo me inventé esas masas, me inventé una distancia. Obviamente, si sabemos, digamos, cuánto es el peso de la Tierra, cuánto es el peso del Sol y cuál es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, podríamos perfectamente saber cuál es la fuerza gravitacional que ejerce la fuerza con el Sol. La podríamos hallar. Pero yo hice un ejercicio un poco más sencillo, un poco más fácil, digámoslo entre comillas, pero el proceso es el mismo. Yo digo es más fácil porque puse una masa no tan amplia, no tan grande como la de la Tierra, no tan grande como la del Sol, sino hice una masa más pequeña como para que digamos, los cálculos matemáticos sean mucho más fáciles de realizar. Pero uno pues tiene digamos, si tiene uno las medidas, puede hallar esa fuerza gravitacional en cualquier ejercicio, en cualquiera. Entonces aquí hay que tener algo claro. Hay algo claro, y es que como estamos hablando de cuerpos que están por fuera de la Tierra, la masa es muy grande, las masas son demasiado grandes. Entonces, como son demasiado grandes esas masas, siempre las vamos a denotar, a dar en notación científica. ¿Para qué? Para no poner, digamos acá, por ejemplo, la fuerza gravitacional es 6.673 por 10 a la menos 11. Entonces, si uno calcula y pasa eso quedaría como 0.000000006.6, ¿sí? Es
unos números muy largos, unos números demasiado largos, y por ser tan largos esos ceros, nosotros, los físicos, hacemos que esos números poderlos reducir un poco y los cambiamos a notación científica. Entonces, normalmente cuando ustedes vean un ejercicio de fuerza gravitacional, todas las unidades van a estar en notación científica, es decir, por 10 a la un exponente. Entonces, x por 10 a la n, ¿sí? Entonces, siempre va a estar en base 10, en base 10. Entonces, yo les puse la masa 1 es 3 por 10 a la 2 y la masa 2 es 5 por 10 a la 1. Es decir, uno sería 300 y el otro sería 50, ¿sí? Y la distancia yo la puse como 0.5 metros. 0.5 metros. Eso quiere decir que esta distancia en algún momento del ejercicio, si no la dan como notación científica, tenemos que cambiar esta expresión a notación científica. Entonces ahorita yo les enseño un truquito para pasar la distancia a notación científica o alguna masa a notación científica. Entonces, antes de pasar esta distancia a notación científica, lo primero que tenemos que hacer es coger la fórmula gravitacional. Entonces, la fuerza que se ejerce, la fuerza 1 que se ejerce a la fuerza 2 es la misma. Eso quiere decir que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Eso quiere decir que hay una sola fuerza. Entonces, fuerza es igual a la fuerza gravitacional, que sería G, que sería 6.673 por 10 a la 11, se multiplica. Entonces, la masa 1 por la masa 2. Entonces, la masa 1 es 3 por 10 a la 2. Y la masa 2 es 5 por 10 a la 1. Entonces, las tenemos acá. Las tenemos acá. Esto dividido sobre la distancia al cuadrado. Entonces, la distancia al cuadrado sería 0.5 al cuadrado. Entonces, yo pongo esta fuerza. Entonces, fuerza es igual a 6.673 por 10 a la 11. Multiplico las masas, 3 por 10 a la 2 por 5 por 10 a la 1, y esto que sería el 0.5, lo voy a pasar a notación científica. Entonces, aquí yo ya lo puse en notación científica, 5 por 10 a la menos 1, y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, aquí abajito voy a explicar cómo fue que yo pasé esta notación científica. ¿Cómo fue que yo pasé esto a notación científica? Entonces, esto a notación científica lo pasé de la siguiente manera. Entonces, yo tengo acá el 0.5, que era la distancia, y lo voy a multiplicar por 10, porque todo está por 10, vea. 3 por 10, 5 por 10, 6.673 por 10, eso quiere decir que hay que multiplicarlo por 10. Entonces, yo lo multipliqué por 10. Pero para que el 0.5 siga siendo 0.5, si yo multiplico por 10, lo tengo que dividir por 10 para que siga siendo 0.5. Esto tiene que ser claro. Si yo lo multiplico por 10, tengo que dividirlo por 10. ¿Por qué? Porque 10 dividido 10 es 1. Y 1 por 0.5, pues sigue siendo 0.5. Eso quiere decir que este 0.5 yo me lo multiplico por 10 y lo tengo que dividir por 10 para que siga siendo 0.5. Entonces, aquí hago ya la multiplicación. 0.5 por 10 da 5. Y queda dividido 10. Eso quiere decir que 5 dividido 10 me tiene que dar 0.5. Entonces, si ustedes cogen una calculadora y dividen 5 dividido 10, les va a dar 0.5. Es decir, que no hemos cambiado el número. No lo hemos cambiado el número. Entonces, si yo cojo este 10 que está dividiendo al 5 y lo voy a subir a multiplicar. Eso quiere decir que este 10 que estaba dividiendo va a subir a multiplicar. Entonces, quedaría 5 por 10. 5 por 10. Como el exponente del 10 es 1, y yo lo estoy, digamos, subiendo del denominador al numerador, ese exponente va a cambiar a negativo. Eso quiere decir que si el 10 estaba el 10 a la 1, si yo lo subo a multiplicar, quedaría por 10 a la menos 1. Eso quiere decir que el exponente quedaría negativo. Entonces, aquí yo ya lo pasé a notación científica. Entonces, quedaría 5 por 10 a la menos 1. Pero como la distancia está al cuadrado, la voy a elevar al cuadrado. Entonces quedaría 5 por 10 a la menos 2.
¿Por qué a la menos 2? Porque ¿qué haría? 5 por 5, que está al cuadrado, daría 25. Y este sería 2 por 1, 2. Se multiplican los exponentes y se multiplican signos. Positivo con negativo, más por menos da menos. 2 por 1, 2. Entonces, ¿qué haría? 5 por 5, 25. Entonces, ¿qué haría? 25 por 10 a la menos 2. Entonces, ya quedó la distancia al cuadrado. Entonces, yo pongo aquí, ya la pongo en la fórmula. Fuerza es igual a 6.673 por 10 a la 11 por eh, por aquí entonces, aquí yo ya multipliqué las masas, porque una masa era 3 y la otra era 5, entonces sería 3 por 5, 15. Entonces, de aquí salió este 15, vea. Por 15, por 10 a la ¿qué? Entonces, tienen la misma base, se suman los exponentes. 2 más 1, 3. Entonces, quedaría 3 por 5, 15. 15 por 10, se sumaron exponentes a la 3. Entonces, nos quedó 6.673 por 10 a la menos 11 por 5 por 10 a la 3. Están ambos en notación científica. Abajo también tenemos notación científica. Eso quiere decir que yo ya puedo multiplicar aquí las bases. Entonces aquí yo multipliqué, vea, 6.673 por 15. Estoy multiplicando las bases. Ahora voy a multiplicar los exponentes con sus bases 10. Entonces, por 10 a la 11, que sería 1, por 10 a la 3 positivo, que sería la otra. Entonces, aquí yo lo que hago es la multiplicación. Hago la multiplicación y después lo divido. Entonces, si ustedes cogen una calculadora, voy a coger la mía y lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, cogemos la calculadora y entonces tendríamos 6.673 por 15. Eso nos da 100.095. Entonces, esa multiplicación que hicimos en el numerador la tenemos que dividir por 25. Entonces, dividido 25. Eso nos da 0.03 por 10. ¿De dónde sale este exponente? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es sumar estos dos exponentes. Estos dos exponentes. Tenemos 11 negativo más 3 positivo, eso da 8 negativo. Tenemos 8 negativo. Entonces, cuando es en multiplicación, los exponentes se suman. Ahora, quedó 8 negativo. Y abajo está 2 negativo. Eso quiere decir que es una división. Entonces, para la división se restan los exponentes. Entonces, tendríamos 8 positivo. Y abajo tenemos 2 negativo. Entonces, 8 menos 2 da tenemos 8 negativo, sería menos 8. Y abajo tenemos menos 2. Entonces, si lo vamos a restar, sería 8 menos 2. Entonces, menos por menos da más. Entonces, el 2 quedaría positivo. Eso quería decir que menos 8 negativo más 2 positivo da menos 6 negativo. Entonces, de ahí es que salieron esos exponentes de acá. Y esta es la forma de desarrollar un ejercicio de fuerza gravitacional. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a revisar el chat. Muchachos, pregúntenme, porque si ustedes no preguntan, yo hago de cuenta que el tema quedó ya perfecto. Y así yo ya puedo, no hay preguntas, excelente. Ya ya esa persona hizo que yo no hiciera por ahora quiz, porque eso quiere decir que sí me están poniendo atención. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en física. ¿Listo? Yo les puse un ejercicio muy parecido al de los planetas. Se me olvidó poner la distancia. En la distancia no la puse. Pero cuando colgué el archivo, sí les puse la distancia. La distancia es 0.5 metros. Vamos a utilizar la misma distancia que utilizamos en el ejercicio que expliqué para la tarea o para el ejercicio en clase, que es la misma. No, solo dejé una actividad para el trabajo en clase. ¿Listo? Es la misma distancia, 0.5 metros. Eso quiere decir que la distancia al cuadrado quedaría igual. 25 por 10 a la menos 2, creo que nos dio. ¿Listo? Esa sería la distancia. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar en física. Para trigonometría, les voy a mostrar aquí trigonometría. En trigonometría vamos a ver algo que se llaman las identidades trigonométricas. Existen aproximadamente
15, así por encimita, 15 razones trigonométricas, 15 identidades trigonométricas. De esas 15 salen otras por despeje de ecuaciones, ¿sí? Con las que les voy a mostrar sería suficiente, pero si ustedes quieren hallar más, tendrían que empezar a despejar las diferentes ecuaciones. ¿Listo? Entonces les voy aquí a mostrar cómo es que se hallan las identidades trigonométricas. Por si algún día se les olvida, ustedes sepan cómo es que se hallan para que las puedan identificar lo más rápido posible. Entonces existen 3 clases de identidades trigonométricas. Están las recíprocas, que son estas primeras. Están las de por cociente, que están estas segundas. Y tenemos unas terceras que se llaman las pitagóricas, que serían estas terceras. Estas terceras. Entonces, a partir de estas identidades, podemos resolver ecuaciones trigonométricas y podemos resolver identidades trigonométricas. Entonces, estas tres identidades trigonométricas que tenemos acá, estas 3 identidades, las resolvemos de la misma manera. Ponemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las ponemos en este mismo orden. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entra mi tablerito. Entonces, les voy a mostrar otra vez aquí mi tablerito y les voy a enseñar a hallarlas. Se las voy a enseñar a hallar. Entonces, las vamos a poner aquí. Entonces, cogemos mi tablerito. Vamos a coger el tablerito. Nuevamente, vamos a borrar. Bueno, entonces aquí tenemos algo muy sencillo para hacer. Entonces yo les decía, las primeras son las identidades recíprocas. Las identidades recíprocas yo les decía que se hallaban de la misma manera, al igual que las pitagóricas y al igual que las por cociente. Vamos a poner las 6 razones trigonométricas en el mismo orden siempre y de para abajo. Es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Este orden siempre va a ser el mismo. Siempre. Eso hay que tenerlo claro. Siempre van a ser el mismo. Para la recíproca se van a trabajar por parejas. Entonces sería tangente con cotangente, coseno con secante y seno con cosecante. Entonces aquí como estamos hablando que es recíprocas, sería como el inverso una de la otra. Entonces cuando yo hablo de inverso, eso quiere decir que voy a hacer el ejemplo con el seno. Entonces, el seno es igual. Entonces, como estoy hablando de que es recíproca, eso quiere decir que como son por parejas, el seno va a trabajar con la cosecante. Pues como está trabajando con la cosecante, eso quiere decir que sería 1 dividido la cosecante, porque trabaja con la cosecante. ¿Listo? Para el coseno es igual a 1 sobre, ¿con quién trabaja el coseno? Entonces la vamos a ver acá. El coseno trabaja con la secante. Eso quiere decir que el coseno sería 1 sobre secante. Para la tangente sería 1 sobre, vamos a ver con quién trabaja la tangente. La tangente trabaja con la cotangente. Eso quiere decir que es 1 sobre cotangente. Pero como estamos hablando que son recíprocas,
Eso quiere decir que si las trabajamos de abajo hacia arriba, va a ser exactamente lo mismo. Eso quiere decir que la cotangente sería 1 sobre, si trabajaba tangente con cotangente, van a ser los contrarios, es decir, sería tangente abajo. Tenemos, eso era tangente con cotangente. Ahora vamos a trabajar coseno con secante. Entonces, secante es igual a 1 sobre coseno, porque es su recíproco. Y para seno, que es la cosecante, entonces tenemos que la cosecante es igual a 1 sobre el seno. Entonces, aquí hallamos las primeras 6, vea. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hallamos las primeras 6. Pero de estas 6 podemos hallar otras 6 por despeje. Entonces voy a hacer el ejemplo con el primero. Estas identidades yo se las publiqué, entonces ustedes las tienen allá a la mano. Entonces vamos a hacer un despeje y de ese despeje se hacen de la misma manera todos. Entonces tenemos, vamos a despejar, todos tenemos que despejar en 1, porque en la gran mayoría de ejercicios que ustedes encuentren de identidades trigonométricas, las van a encontrar igualadas a 1. ¿Eso qué quiere decir? La cosecante está multiplicando, está dividiendo, vea. Acá esto está dividiendo. Pues como está dividiendo, la va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué haría? Cosecante por el seno es igual a 1. Y así podemos hallar todas. La secante está dividiendo, entonces pasamos a multiplicar. Entonces, secante por coseno es igual a 1. También lo podemos hacer con la tangente. Entonces, cotangente está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, cotangente por tangente es igual a 1. Y lo mismo con esta. Cotangente por tangente es igual a 1. Eso quiere decir que aquí encontramos otras 6 cuando despejamos. Entonces acá tenemos ya las primeras que las hallamos de manera por recíprocas. Entonces ya encontramos 6. Esto se los publiqué allá en un archivo para que ustedes lo tengan ahorita en la mano, sino que les estoy explicando cómo fue que las hallé. Las siguientes son por cociente. Entonces vamos acá a poner por cociente. Pues por cociente tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. Y cosecante. Entonces aquí también trabajan por parejas, pero acá entonces acá, como son por cociente, nos vamos a identificar única y exclusivamente con estas dos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que para el tangente son estas dos y para la cotangente son estas dos. Entonces quedaría así. Tangente es igual a seno sobre coseno, vea, con estas dos. Y cotangente sería secante sobre cosecante. Entonces, cotangente es igual a secante sobre cosecante. Entonces aquí ya tenemos estas dos. A partir de estas dos, ya podemos hallar el resto. Entonces, ¿cómo hallamos el resto? Despejando. Yo les dije a ustedes que estas identidades se trabaja mucho el despeje. Entonces vamos a despejar. Para seno, entonces vamos a despejar seno. Este coseno está dividiendo, entonces lo puedo pasar a multiplicar. Entonces quedaría coseno por tangente es igual al seno. Listo, hallamos una. Ahora vamos a despejar el coseno. El coseno, este está multiplicando, es decir, que pasaría a dividir. Eso quiere decir que yo tengo que seno, perdón. Eso quiere decir que coseno es igual a seno y este estaba multiplicando, pasó a dividir. Entonces, divido tangente. Entonces, aquí ya identificamos dos más. Identificamos.
la de tangente, la del seno y la del coseno. Identificamos 3. Acá podemos identificar otras 3. Entonces, vamos a despejar secante. Entonces, este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, tendríamos cosecante por cotangente es igual a secante. O sea, aquí hallamos otra vez. Pues esta es una y acá hallamos otra. Nos hace falta, creo que nos hace falta despejar. Aquí nos hace falta despejar cosecante. Entonces, cosecante está acá. Entonces, cotangente está multiplicando, pasa a dividir. Eso quiere decir que tendríamos que cosecante es igual a secante dividido la cotangente. Y aquí hallamos otras 6. Véalas acá. Hallamos 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas las hallamos por cociente, que serían estas que están acá. Entonces aquí se las voy a mostrar. Listo, ya hallamos las de por cociente. Nos queda una, que son creo que las más fáciles de hallar. Y las últimas son las pitagóricas. Pitagóricas. Sabemos que pitagóricos, los pitagóricos decía que era hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado sobre más cateto adyacente al cuadrado. Eso quiere decir que se tiene que ver de esta forma. Entonces, como se tiene que ver de esta forma, también lo vamos a hallar de la siguiente manera. Entonces tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya sabemos. Entonces aquí vamos a ver algo chévere. Entonces, estas dos trabajan estas dos. Y estas dos trabajan a partir de estas dos. Entonces, para estas dos tendríamos, como se tienen que ver de esta manera, tendríamos que 1 al cuadrado es igual a seno, pero como estamos hablando pitagóricas, tienen que estar al cuadrado. Entonces, seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Entonces, ese sería el primero. Para la siguiente, entonces la siguiente tendríamos tangente, como es pitagórica, al cuadrado. ¿Listo? La tangente va a trabajar con secante, entonces salta a un lugar. Entonces, como saltó un lugar, lo vamos a poner aquí, más 1. Saltó un lugar. Igual, ¿a dónde llegó? A secante, entonces, igual a secante al cuadrado. Y para la tercera, que sería cotangente, entonces tendríamos que cotangente al cuadrado trabaja con cosecante, salta un lugar, salta 1, es decir, más 1, igual, ¿a dónde llega? A cosecante cuadrado. Entonces, de esta manera ya tenemos otras 3, vean. 1 al cuadrado es lo mismo que decir 1 por 1, 1, entonces podemos quitar el cuadrado. Entonces tendríamos 3 nuevas ecuaciones, veanlas acá. Ahí están. Tenemos 3 más. Entonces acá se las voy a poner para que las puedan mirar. Estas serían las pitagóricas. Entonces, esa es la manera con las que yo hallé las identidades trigonométricas. Entonces, a partir de esas identidades trigonométricas, les voy a mostrar
2 ejercicios, 3 ejercicios, de cómo es que se utilizan esas identidades trigonométricas para poder confirmar si es o no una identidad trigonométrica. Es decir, lo que uno hace en los ejercicios de identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas es cerciorar, confirmar que lo que uno está diciendo es cierto, es decir, confirmando. Hay que confirmar, hay que demostrar que eso es cierto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Entonces, les voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla, muchachos? Bueno, entonces aquí como pueden ver en mi pantalla, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Aquí ve, aquí está todo como, aquí están todas las identidades trigonométricas que yo les acabé de hallar en el tablerito. Entonces acá están las que quedaron recíprocas y ya despejadas igual a 1. Aquí tenemos las otras 6 que hallamos por cociente. Y aquí están las otras 3 que hallamos que eran las pitagóricas, que eran las últimas. Entonces ahí yo se las puse por si se les llega a olvidar, ahí las tienen a la mano. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces el primer ejemplo dice que seno de x sobre cosecante de x por coseno de x por secante de x es igual a 1. Entonces esto lo que tenemos que es comprobarlo. Entonces para comprobarlo tenemos que pasar todo esto con ayuda de las identidades trigonométricas que hayamos, tenemos que cambiar todo esto de tal manera que al final esto sea igual a 1. Todo esto sea igual a 1, es decir, que nos quede 1 igual a 1, para saber que sí es cierta y que esto sí es una identidad trigonométrica. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer en las identidades trigonométricas acá es pasar todos estos valores a seno y todos estos valores a coseno. Es decir, tenemos que dejar todo en valores de seno y coseno. Y a partir de que tenerlo todo en seno y coseno, ahí podemos ir sustituyendo las identidades trigonométricas que hayamos para reducir esa ecuación lo máximo posible para que sea una igualdad. Entonces, para eso tendríamos que hacer seno de x dividido cosecante de x por coseno de x sobre secante de x. Entonces, vamos a pasar estos términos, como está aquí hay seno, tenemos que pasar este cosecante a seno. Y este secante lo tenemos que pasar a coseno. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, como lo tenemos que pasar a seno, tenemos que ir a buscar una identidad trigonométrica donde diga cosecante igual y al otro esté de seno, o tengamos una que diga seno igual a cosecante de algo, para saber que la podemos reemplazar. Entonces vamos a ir a buscar una identidad que tenga secante, cosecante y seno. Entonces aquí en pitagóricas no hay. En esta podemos mirar, a ver, de pronto, seno está es con tangente y cosecante está con secante y con cotangente, es decir, aquí no está. Acá sí, mira aquí. Entonces aquí tenemos que cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Eso quiere decir que yo puedo coger este 1 sobre seno de x, lo puedo coger y lo puedo ir a reemplazar aquí en vez del cosecante. Entonces me quedaría seno de x dividido, y quité el cosecante y puse 1 sobre seno de x, que fue lo que hice acá. Por coseno, ahora voy a ir a buscar la secante, a ver a qué equivale la secante con respecto a coseno. Entonces ve acá, secante de x es igual a 1 sobre coseno.
exactamente voy a hacer lo mismo. Voy a ir a reemplazar la secante por 1 sobre coseno. Entonces me voy acá abajo y yo reemplazo esta secante sobre 1 sobre coseno de x. Ya cuando tengo todo con respecto a seno y coseno, todo está en lo mismo. Entonces yo lo que voy a escoger es este seno de x y lo voy a transformar a una fracción, a un fraccionario. Entonces nosotros sabemos que cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo número. Ejemplo, 8 dividido 1 es 8. 7 dividido 1 es 7. Tangente dividido 1 sería tangente. Eso quiere decir que si yo tengo seno y lo divido entre 1, me va a seguir dando seno. Entonces yo tengo acá, yo pasé este seno de x a fracción. Entonces me quedó seno de x dividido 1 dividido 1 sobre x. Pasé el seno a fracción. Lo mismo voy a hacer con el coseno. Entonces, coseno de x dividido 1 dividido 1 sobre coseno de x. Entonces yo ya tengo todo acá en fracciones. Entonces aquí lo que puedo hacer es una división de fracciones. Entonces aquí yo hago la ley de la oreja. Producto de extremos por producto de medios. Esto quiere decir que seno de x por seno de x da seno cuadrado de x. Y 1 por 1 da 1. Entonces aquí nos dio seno cuadrado de x dividido 1. Voy a hacer lo mismo, pero con el coseno. Entonces producto de extremos. Coseno de x por coseno de x da coseno cuadrado de x. Y 1 por 1 da 1. Entonces aquí ya tengo estas fracciones, ya las dividí, me dio esto. Entonces aquí lo que podemos ver es que esto es una multiplicación de fraccionarios. Como tienen el mismo denominador, puedo multiplicar de frente. Ah, no, eso es para sumar. No, multiplicación es multiplicación de frente. Entonces da seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Entonces acá nos dio seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y 1 por 1 da 1. 1 da 1. Entonces, aquí lo que tenemos es que seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, ¿eso a qué es igual? Entonces, si nos vamos a ver aquí las pitagóricas, vea, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, yo aquí reemplacé todo esto, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x por 1. Entonces, nos queda que 1 dividido 1. Y 1 dividido 1 es igual a 1. Eso quiere decir que nos dio 1 igual a 1. Eso quiere decir que este ejercicio que nos pusieron o que yo puse al comienzo, sí es una identidad trigonométrica. Como sí se pudo comprobar, ya decimos que esto sí es una identidad trigonométrica. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta por el chat? Entonces estoy revisando acá el chat. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Melanie, no señor. Listo, bien. Eso quiere decir que me están poniendo atención. Listo. Voy a hacer otro ejemplo. Entonces aquí tenemos seno de x más coseno de x es igual a 1 más tangente de x sobre secante de x. Entonces yo les decía que para las identidades trigonométricas tendríamos que pasar todo a seno y coseno para poderlas comprobar. Entonces vamos a pasar este tangente y este secante a seno y coseno para dejar todo en la misma, con los mismos términos. Entonces tendríamos tangente. Entonces vamos a ir a buscar arriba una tangente que nos hable de seno y coseno. Entonces creo que aquí por cociente, vea, por cociente tenemos que tangente de x es igual a seno sobre coseno. Eso quiere decir que yo puedo reemplazar el tangente de x por seno sobre coseno. Entonces yo me voy aquí y voy a reemplazar esa tangente sobre seno y coseno. Entonces tendríamos seno de x más coseno de x es igual a 1 más seno de x sobre coseno de x. Entonces reemplacé. Dividido secante de x. Entonces voy a ir a buscar la secante de x con respecto a seno y coseno. Entonces voy a ir a buscar una identidad trigonométrica que me hable de eso. Entonces ve acá. Secante de x es igual a 1 sobre coseno. Entonces yo puedo dejarla
con respecto a coseno y seno. Entonces, el secante de x es 1 sobre coseno de x. Entonces, yo me voy acá abajo. Entonces, yo cojo aquí el secante de x y lo cambio por 1 sobre coseno de x, porque eso fue lo que hallamos. Entonces, ya quedó todo con valores de seno y coseno. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es reducir esto lo más posible a que se parezca a seno más coseno de x. Entonces, lo que tengo acá, 1. Pero entonces yo acá tengo que hacer esta suma de fraccionarios. Yo la puedo hacer normal. 1 por coseno da coseno de x. Más 1 por seno de x da seno de x. Dividido coseno, 1 por coseno. Entonces daría coseno. Pero entonces yo en vez de hacer todo eso, yo transformé este 1 en una fracción para que la fracción abajo del denominador sea coseno de x. Entonces, como debe ser coseno de x, yo puse que coseno dividido coseno da 1. Ustedes saben que 2 dividido 2 da 1, 5 dividido 5 da 1, 8 dividido 8 da 1, tangente dividido tangente da 1, manzana sobre manzana da 1. Eso quiere decir que si yo pongo coseno sobre coseno, me va a dar 1. Entonces yo puse coseno de x sobre coseno de x. Entonces yo acá, yo transformé esto y lo dividí por 1 sobre coseno de x. Y hice esta suma de fraccionarios. Como tiene el mismo denominador, dejo el mismo denominador, que sería coseno de x. Y arriba hice la suma normal, coseno de x más seno de x. Entonces me quedó seno de x más coseno de x es igual a coseno de x más seno de x dividido coseno de x, que sería la suma de fraccionarios de arriba, dividido 1 sobre coseno. Entonces yo acá ya hago la ley de la oreja. Entonces la ley de la oreja me dice producto de extremos. Entonces, producto de extremos sería coseno de x más seno de x por coseno de x. Entonces yo acá lo puse, vea, coseno de x más seno de x por coseno de x. Dividido producto de medios, que sería coseno de x por 1. Entonces coseno de x por 1 da coseno de x. Entonces yo aquí lo que tengo es esta fracción, esto está multiplicando, y acá es como si tuviéramos un 1, esto también está multiplicando, eso quiere decir que yo los puedo cancelar. Si está multiplicando, si el coseno está sumando, digamos un ejemplo, coseno de x más seno de x más coseno de x, no lo podemos cancelar, porque arriba estaría sumando, y lo que necesitamos es que arriba esté multiplicando y abajo también. Entonces, como arriba y abajo están multiplicando, los puedo cancelar. Eso nos quiere decir que nos quedaría seno de x más coseno de x es igual a coseno de x más seno de x. Entonces ya nos quedó la igualdad. Eso quiere decir que este ejercicio sí es una identidad trigonométrica. Entonces a partir de esto ya podemos hallar ese ejercicio. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Voy a mirar el chat. No preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas. Listo. Entonces, ahora voy a explicar un ejercicio para ecuación trigonométrica. Ya no identidad, sino ecuación trigonométrica. Entonces, en los ejercicios de ecuación trigonométrica, aquí los ejercicios de ecuación trigonométrica tienen que estar igualados a 0. Siempre tienen que estar igualados a 0. Entonces, bueno, muchachos, voy a explicar este ejercicio rápido que tengo acá un inconveniente medio familiar. Entonces necesito ir a solucionarlo. Pero antes voy a explicar esto así rápido. Entonces, la ecuación trigonométrica tenemos aquí tangente de x y cosecante de x menos 3. Entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es pasar esto a seno y coseno. Entonces tenemos que tangente de x es lo mismo que decir seno sobre coseno. Como el tangente está al cuadrado, pues también los ponemos al cuadrado. Entonces tenemos que seno al cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y el cosecante cuadrado de x, ya sabemos que cosecante de x es 1 sobre seno. Entonces tenemos que 1 sobre, como el cosecante está al cuadrado, también ponemos abajo al cuadrado. Entonces 1 sobre seno cuadrado de x. Mientras tanto, para tener como claridad, pasé este 3 a sumar, como para tener el espacio. Entonces este está restando, lo pasé a sumar. Entonces aquí yo lo que hago es esta suma de fraccionarios. Entonces tenemos
Seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Bajo el más. Coseno cuadrado de x por 1 da coseno cuadrado de x. Y la división sería coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Entonces aquí yo lo que hice fue la suma de fraccionarios. Aquí multipliqué estos dos senos. Seno de cuadrado de x por seno cuadrado de x da seno a la 4 de x. Y el resto queda igual, coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Igual a 3. Esto que está dividiendo lo pasé al otro lado a multiplicar. Entonces, tendríamos seno a la 4 de x más coseno cuadrado de x es igual a 3 por coseno cuadrado de x, seno cuadrado de x. Lo pasé a multiplicar. Ahora, ¿qué hice acá? Quité este paréntesis. 3 por coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x da 3 coseno cuadrado con seno cuadrado de x. Quité el paréntesis. De resto queda igual. Después, ¿qué tenemos acá? Después tenemos, en la ecuación trigonométrica, uno puede decir, voy a dejar todo en cuestión de seno o puedo dejar todo en cuestión de coseno. Eso ya es para el gusto de cada cual. Yo lo voy a dejar en cuestión de seno. Entonces voy a pasar todo a seno. Entonces tenemos que seno a la 4 de x más coseno cuadrado de x es lo mismo que decir 1 menos seno cuadrado de x. Entonces veámoslo acá. Eso es una pitagórica. Entonces ve acá. Entonces vea que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces yo lo que hice acá es despejar. Despejé aquí este seno cuadrado, entonces cogí el más y pasé aquí a restar. Entonces seno cuadrado de x es lo mismo que decir 1 menos coseno cuadrado de x. Yo aquí lo que hice fue despejar. Por eso yo les dije que habían otras, pero tocaba despejar más fórmulas para poder identificarlas. Entonces aquí yo despejé. Ay, Dios mío. Entonces aquí yo lo que hice fue reemplazar el coseno cuadrado por 1 seno cuadrado de x. Lo mismo acá, el coseno por 1 seno cuadrado de x. Y solucioné esto que teníamos acá. Entonces acá lo que yo hice fue solucionar este paréntesis, cogí este 3 y lo pasé acá, entonces quedaría 3 seno cuadrado de x. Entonces 3 seno cuadrado de x por 1 da 3 seno cuadrado de x. Menos, bajo el menos, 3 seno cuadrado de x por seno cuadrado de x da 3 seno a la 4 de x. Solucioné este paréntesis. Después pasé aquí, todo esto que estaba aquí lo pasé acá y igualé a 0. Igualé a 0. Igualé a 0. Perdón, muchachos, es que me pasa, tengo algo aquí familiar. Tengo a mi abuelita muy enferma. Ya en el hospital nos dijeron que no había nada que hacer con mi abuela. La van a mandar para la casa para que muera al lado de sus hijos, de sus nietos. Entonces estoy triste, estoy preocupado. Entonces, por favor, me disculpan si, si hablo entrecortado, por favor. Qué pena, muchachos. Disculpen. Bueno, voy a terminar lo más rápido posible. Me quedé aquí. Lo voy a explicar con una hojita así, me disculpen. Entonces aquí lo que yo tengo. Entonces aquí yo, no, venga, yo comparto otra vez la pantalla. Es mucho más fácil. Entonces, yo igualé todo a 0. Igualé todo a 0. Sumo los términos semejantes. Digamos acá este seno cuadrado y este seno cuadrado son semejantes. Son semejantes porque tienen
la misma base que seno y tiene el mismo exponente que sería 2. Entonces sería seno a la 2 de x menos 3 seno a la 2. Entonces, como son semejantes, yo los puedo restar. Si lo cogí, lo puse acá. Y este seno a la 4 es semejante a este seno cuadrado. Entonces yo tengo 3 positivos y 1 positivo, tengo 4 positivos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestan? Escúcheme. Perdón, discúlpenme, es que estamos acá ocupados con la cuestión de mi abuela. Entonces, aquí yo lo que hice fue sumar términos semejantes y me dio 4 seno a la 4x menos 4 seno a la 2 cuadrado de x más 1. Esto a simple vista, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí tienen que recordar todos los casos de factorización para poder darle solución a esto. Porque aquí tenemos que hallar x, saber a qué equivale x, porque estamos hablando desde una ecuación trigonométrica. Entonces, como tenemos que saber cuánto vale x, yo aquí lo que tengo esto es un trinomio cuadrado perfecto. Así a simple vista se ve un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo concluimos que es un trinomio cuadrado perfecto? Los extremos deben estar elevados al cuadrado. Entonces, 1 por 1 da 1. Entonces, esto quiere decir que esto sí es un cuadrado. Y esto vamos a ver si es un cuadrado. 2 por 2 da 4, es decir, que esto raíz cuadrada de 4 es 2. Y raíz cuadrada de seno a la 4 daría seno al cuadrado. Eso quiere decir que este término y este término son cuadrados. Hasta ahí ya tenemos que esos son cuadrados. Ahora tenemos que saber si es un cuadrado perfecto, si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces el trinomio cuadrado perfecto dice que el centro de esa ecuación debe ser 2 veces el primero por el segundo. Entonces tenemos que 2 veces el primero. Entonces 2 por 2, 4. Hasta ahí se cumple. 2 por seno cuadrado de x da seno cuadrado de x. Entonces da 4 seno cuadrado de x. Y 2 por 1 da 2. Eso quiere decir que el centro es 4 seno cuadrado de x. ¿Da igual? Sí dio igual, vean. Eso quiere decir que esto sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como sí es un trinomio cuadrado perfecto, como esto sí es un trinomio cuadrado perfecto, entonces tenemos acá. Entonces, vamos a coger los extremos sin estar al cuadrado, es decir, el 2 seno cuadrado y el 1, y los vamos a ubicar acá. 2 seno al cuadrado de x menos 1, y lo vamos a pasar a como un binomio, como un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes saben que el trinomio cuadrado perfecto es de la forma a más b elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿ese cómo se soluciona? Recuerden, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, si es positivo. Si es negativo, van intercalados. Entonces, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, eso es un repaso del caso de factorización. Yo lo ubiqué aquí como trinomio cuadrado perfecto ya. Y lo igualé a 0 porque esto está igualado a 0. Igual a 0. Ya lo dejé en términos de solo un seno cuadrado. Entonces yo acá saco raíz cuadrada a este lado del igual y saco raíz cuadrada al otro lado del igual. Entonces, saco raíz cuadrada acá. Como saco raíz cuadrada acá, ya le puedo quitar el cuadrado. Entonces nos queda 2 seno cuadrado de x menos 1 y raíz cuadrada de 0 es 0, igual a 0. El 1 está negativo, lo pasé a sumar. Entonces queda 2 seno al cuadrado de x menos igual a 1. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces seno cuadrado de x es igual a 1 sobre 2. Y aquí vuelvo a quitarle este cuadrado. ¿Cómo lo quito? Sacándole raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Entonces, sacarle raíz cuadrada, ya le puedo quitar el cuadrado. Entonces queda seno cuadrado, seno de x, perdón, es igual a raíz cuadrada de 1 sobre 2. Yo aquí lo que hago, como esto es una identidad trigonométrica, eso quiere decir que hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces voy a quitarle raíz acá. Entonces saco raíz cuadrada arriba, quedaría 1, porque raíz cuadrada de 1 es 1, entonces queda 1. Y abajo quedaría raíz cuadrada de 2. Separé las raíces. Ahora yo lo que voy a hacer es quitar la raíz cuadrada abajo, porque no puede quedar raíz cuadrada abajo. Entonces yo multiplico por 2, por raíz de 2 abajo y arriba, para que esto sea 1, porque raíz cuadrada de 2 dividido raíz cuadrada de 2 da 1, y 1 por todo esto pues sigue siendo lo mismo, por eso yo lo puedo hacer. Entonces yo acá multiplico raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo de 2.
Entonces aquí quedaría raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 daría raíz al cuadrado, porque esto daría al cuadrado. Y arriba quedaría raíz cuadrada por 1 daría raíz cuadrada de 2. Dice la multiplicación, esto por esto y esto por esto. Y aquí quedaría raíz cuadrada al cuadrado, quito la raíz y quedaría el 2 libre. Y arriba quedaría en raíz cuadrada. Eso quiere decir que es una positiva, que sería 2 raíz cuadrada de 2 dividido 2, positivo, y la otra respuesta sería menos raíz cuadrada de 2 dividido 2. Entonces, este sería como la parte final de la ecuación trigonométrica. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos, por favor? Si no hay ninguna pregunta, me disculpo de todo corazón. Tengo que ir a hablar con mi madrecita hermosa. Porque tenemos que darle solución a lo de mi abuela. Estamos buscando a dónde la vamos a ir a llevar, a dónde la vamos a pachachar estos últimos días que tenga. Ya nos dijeron que ya no había nada más que hacer, que tendríamos que traerla para la casa y cuidarla y darle mucho amor los días que Diosito nos la quiera prestar, los días que más pueda prestarnos a nuestra abuelita. Entonces tengo que ir a solucionar eso, a acompañar a mi madre. Me disculpo de todo corazón si doy una despedida demasiado cortante, demasiado triste. Por favor, discúlpenme, voy a parar la grabación. Las actividades que yo dejé para que ustedes resuelvan son demasiado sencillas, son muy sencillas.